Hola, ¿qué tal? En este video vamos a diseñar un diagrama de flujo que encuentre la suma de los dígitos pares e impares de un número introducido por teclado. Para hacer este diagrama de flujo vamos a necesitar tres variables que son la variable número, la variable suma dígito par que va a ser igual a 0 y la variable suma dígito impar que va a ser igual a 0. Comenzamos poniendo un inicio. Ahora ponemos un proceso, que en este proceso va a entrar todas las variables que vamos a utilizar, que son la variable número, la variable suma dígito par y la variable suma dígito impar. Ahora ponemos una entrada de datos que vamos a solicitar un dato solamente a la variable número. Ponemos otro proceso que vamos a decir que la variable suma dígito par va a ser igual a 0. Ponemos otro proceso donde decimos que la variable suma dígito impar igual va a ser igual a 0. Lo unimos con el flujo de datos. Ahora ponemos una bifurcación donde decimos que la variable número es mayor a 0. Si es el caso que la variable número es mayor a 0, ponemos otra bifurcación donde diremos que la variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestre el residuo. Luego con ese residuo vamos a decir que lo vamos a dividir entre 2 e igual que nos muestre el residuo. Una vez tengamos el residuo vamos a decir es igual a 0. Lo unimos con flujo de datos y este flujo de datos lo llamamos verdadero. Ahora, si el residuo es igual a 0, vamos a poner un proceso donde va a decir que la variable suma dígito par va a ser igual a suma dígito par más, y entre paréntesis ponemos que la variable número lo vamos a dividir entre 10 y que nos muestre el residuo. Lo unimos con flujo de datos y en el flujo de datos ponemos verdadero. Ahora, caso contrario de que el residuo no sea igual a 0, vamos a poner un proceso donde dirá que la variable suma dígito impar va a ser igual a suma dígito impar más, y entre paréntesis ponemos que la variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestre el residuo.
lo unimos con un flujo de datos y a este flujo de datos lo ponemos el nombre de falso. Ahora ponemos un proceso donde vamos a decir que nuestra variable número va a ser igual a número dividido entre 10. E igual unimos con los flujos de datos. Ahora ponemos un flujo de datos del proceso hasta la bifurcación. Una vez que la variable número no sea mayor a 0, vamos a decir que nos muestre una salida de datos donde nos diga que la suma de los dígitos pares es y nos muestre la variable suma dígito par. Y nos muestre otro mensaje igual que diga la suma de los dígitos impares es y que nos muestre la variable de suma dígito impar. Unimos con flujo de datos y al flujo de datos lo llamamos falso. Ahora para terminar nuestro proceso solamente ponemos un fin. Probamos nuestro diagrama de flujo. Vamos por inicio. Bajamos por el flujo de datos y podemos ver todas las variables que tenemos asignadas. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice que insertemos un dato a la variable número. Que vamos a poner el número de 1843. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice que la variable suma dígito par va a ser igual a 0. En suma dígito par ponemos 0. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice que la variable suma dígito par impar va a ser igual a 0. Ahora donde suma dígito impar ponemos un 0. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice 1843 es mayor a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y entre paréntesis nos dice que la variable número lo dividamos entre 10 y saquemos el residuo, que sería 1843 dividido entre 10.
De residuo nos dio 3. Ahora dice que el número 3 lo dividamos entre 2 y que igual mostremos el residuo. Ponemos 3 dividido entre 2 y el residuo nos da 1. Ahora dice 1 es igual a 0. Es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que la variable suma dígito impar va a ser igual a suma dígito impar, que vale 0, más, y entre paréntesis dice que el número va a ser dividido entre 10 y mostremos el residuo, que sería 1843 dividido entre 10, nos da 184 y el residuo es 3. Ahora sería 3 más 0 es igual a 3. Ahora la variable suma dígito impar va a valer 3. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 1843 dividido entre 10, nos da 184. Ahora la variable número va a valer 184. Vamos por el flujo de datos y nos dice 184 es mayor a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice entre paréntesis que 184 lo vamos a dividir entre 10 y mostremos el residuo. Ponemos 184 dividido entre 10. Y el residuo nos da 4. Ahora dice que 4 lo vamos a dividir entre 2 y mostremos también el residuo. Ponemos 4 dividido entre 2, de residuo nos da 0. Ahora nos dice 0 es igual a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito par va a ser igual a suma dígito par más, y entre paréntesis dice que el número va a ser dividido entre 10 y mostremos el porcentaje, el residuo. Número vale 184 dividido entre 10 nos da 18 y el residuo es 4. Ahora sería 4 más suma dígito par, que vale 0. 4 más 0 es igual a 4. La variable suma dígito par va a valer 4. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 184 dividido entre 10 es 18. Ahora la variable número va a valer 18. Vamos por el flujo de datos y nos dice 18 es mayor a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que 18 va a ser dividido entre 10 y mostremos el residuo. Ponemos 18 dividido entre 10, de residuo nos da 8. Ahora nos dice que 8 dividamos entre 2 y también mostremos el residuo. $8 dividido entre 2 nos da de residuo 0. Ahora dice 0 es igual a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito par va a ser igual a suma dígito par más, entre paréntesis nos dice que número dividamos entre 10 y mostremos el residuo, que serían 18 dividido entre 10 es igual a 1 y de residuo nos da 8. Ahora 8 sería más suma dígito par, que vale 4. 8 más 4 es igual a 12. Ahora la variable suma dígito par va a valer 12. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 18 dividido entre 10 nos da 1. Ahora la variable número va a valer 1. Vamos por el flujo de datos y nos dice 1 es mayor a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice entre paréntesis que 1 lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo.
1 dividido entre 10 de residuo nos da 1. Ahora nos dice que 1 lo dividamos entre 2 y también mostremos el residuo. Ponemos 1 dividido entre 2 y de residuo nos da 1. Ahora nos dice 1 es igual a 0, es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que la variable suma dígito impar va a ser igual a suma dígito impar más, y entre paréntesis nos dice que número va a ser dividido entre 10 y mostremos el residuo. Serían 1 dividido entre 10 nos da 0 y el residuo es 1. Ahora sería 1 más suma dígito impar. Suma dígito impar vale 3. 3 más 1 serían 4. Ahora la variable suma dígito impar va a valer 4. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 1 dividido entre 10 es igual a 0. Ahora la variable número va a valer 0. Vamos por el flujo de datos y nos dice 0 es mayor a 0. Es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que mostremos esto por pantalla. Escribimos la suma de los dígitos pares es y nos dice que mostremos el valor de la variable suma dígito par. Suma dígito par vale 12 y vamos a escribir el número 12. Ahora escribimos la suma de los dígitos impares es, y nos dice que mostremos el dato de la variable suma dígito impar. Suma dígito impar vale 4 y vamos a mostrar el número 4. Como podemos ver, la suma de los dígitos pares e impares del número 1843 nos dice que la suma de los dígitos pares es 12 y la suma de los dígitos impares es 4.